Cuando estaba en la secundaria, mi vida era muy simple. Saliendo de clases, mi única preocupación era encontrar algo en que entretenerme por el resto de la tarde. Ni siquiera las tareas escolares me abrumaban, pues, por lo general, no las realizaba. Hasta la fecha, me pregunto, ¿cómo es que nunca reprobé una sola materia? Edgar y yo éramos mejores amigos y también éramos vecinos. Nos conocíamos de toda la vida. Por aquella época, la televisión nos comenzaba a parecer repetitiva y los juegos de niños ya nos aburrían. Así que paulatinamente nos fuimos volviendo más exigentes, hasta el punto en el que solo las emociones más fuertes lograban causarnos algo de diversión. Esto hizo que nos comenzaran a interesar temas paranormales e historias de fantasmas. Nos encantaba investigar sobre lo oculto y deseábamos fervientemente presenciar algún hecho inexplicable y aterrador. A escondidas, estuvimos ahorrando durante meses para poder comprar una tabla Ouija de madera que habíamos visto en una tienda de segunda mano. Una noche escapamos para ir al cementerio y jugar un rato. Fue algo muy divertido, pero nada ocurrió. Así que nunca más volvimos a utilizarla. Poco tiempo después, Edgar me habló sobre varios juegos y rituales que había encontrado en internet. Los jugamos a todos. Sí, sí, está bien. ¿Te acordaste de traer todo? Sí, sí, traje todo. Vamos a empezar. Charlie, Charlie, estás aquí. No, los dos lápices tienen que ir así. Pero eran solo historias. Ninguno funcionaba realmente. De todas formas, nos gustaba jugar, pues la adrenalina que sentíamos era más que suficiente para nosotros. Aún después de haber realizado tantos rituales y de haber visitado tantos lugares abandonados, supuestamente embrujados, había un lugar al que no nos habíamos atrevido a ir. La idea de entrar ahí era simplemente escalofriante, pues ni el viejo cementerio ni las casas abandonadas tenían tan mala reputación como ese lugar. Se trataba de un antiguo orfanato, o más bien, lo que quedaba de él, pues había sido quemado más de 30 años atrás. Existían muchas versiones de cómo había ocurrido, pero todas señalaban como responsable a la misma persona, Alex, el pirómano. Se decía que Alex era un huérfano que había crecido en aquel lugar. Desde niño, Alex mantenía un comportamiento muy extraño. No hablaba con nadie, y las monjas encargadas de dirigir el orfanato incluso llegaron a creer que el niño tenía algún problema auditivo. Así que en múltiples ocasiones lo llevaron al médico. Pero la conclusión siempre era la misma. Alex estaba completamente sano, al menos físicamente. Pasaron los años y Alex solo empeoraba. Gustaba de maltratar y torturar animales, desde pequeños insectos hasta perros y gatos. En algún punto comenzó a sentir una fuerte atracción obsesiva hacia el fuego, por lo cual siempre llevaba con él una caja de fósforos. Ya no solo gustaba de golpear y lastimar criaturas indefensas, sino que también les prendía fuego, preferentemente mientras seguían con vida, pues el enfermo niño disfrutaba el quedarse de pie mirando al pobre animal retorcerse y sollozar. Mientras la criatura moría lenta y dolorosamente, él solo miraba con una torcida y enferma sonrisa de satisfacción. A pesar de la obviedad de sus problemas mentales, las religiosas nunca hicieron algo al respecto, probablemente porque le tenían miedo al cada vez más siniestro niño. Ya en su edad adulta, Alex siguió viviendo en el orfanato,
pues nunca fue adoptado por alguna familia. Así que comenzó a trabajar como conserje, y ahí fue donde su locura culminó, en lo que él pensaba era su obra maestra. Una noche, mientras todos en el orfanato dormían, Alex salió de su habitación cargando 2 galones llenos de gasolina. Con paciencia, fue rociándolos por todo el lugar. Comenzó por las puertas mientras atrancaba los picaportes para así evitar que alguien pudiera escapar. Roció gasolina en los pasillos y en los jardines, hasta que finalmente llegó al portón de entrada. Sacó la cajita de fósforos de su bolsillo y tomó uno para después encenderlo. Alex observó sonriente las brillantes llamas que danzaban frente a sus ojos. Sintió el calor del fuego y escuchó el crujir de la madera ardiendo, junto al sonido de los gritos y sollozos de los niños y las religiosas que agonizaban en el interior. Después de algunos minutos, contemplando su obra, Alex se roció encima la gasolina que le quedaba y entró caminando al edificio en llamas, perdiéndose entre el fuego. En cuestión de segundos, el edificio entero estaba consumido. El fulgor del fuego iluminó el cielo. Los gritos de los niños se escucharon como un zumbido por las calles de la ciudad. Pero entre todo el alboroto, un sonido sobresalía. La penetrante risa de Alex, quien ardía gustoso en su propio infierno. Ese fue el último, pero también el mejor día de su vida. Para cuando los bomberos llegaron, ya todo estaba en silencio. El fuego había sido rápido y voraz. Tuvieron que retirar con palas los pocos restos que quedaron de las víctimas. Solo retorcidos trozos de carbón con carne. Muchos creían que Alex habría sobrevivido y que aún vivía en las ruinas del orfanato. Otros juraban haberlo visto vagando entre los escombros o haber encontrado cadáveres de animales quemados a los alrededores de la propiedad. Quienes decían haberse encontrado con él lo describían como un hombre muy delgado, prácticamente un esqueleto andante con la piel completamente quemada y trozos de carne cayendo sobre su rostro cadavérico, que caminaba torpemente mientras hacía un sonido muy característico al respirar, pues jadeaba con una dificultad tratando de tomar aire debido a sus graves heridas provocadas por el fuego. Todos en la ciudad conocíamos la historia de Alex el pirómano. Ni Edgar ni yo sabíamos qué tanto de aquella historia era verdad y qué tanto era solo una leyenda inventada para asustar niños. Lo cierto es que el orfanato se había quemado en algún momento y mucha gente había muerto aquella noche, principalmente niños. Durante mucho tiempo discutimos la idea de desempolvar nuestro tablero de Ouija e ir al orfanato para tratar de contactar con el espíritu de algún niño muerto en el incendio, o con el mismísimo Alex, si teníamos suerte. Edgar estaba más entusiasmado con la idea que yo, pues, aunque me encantaba la adrenalina, realmente en el fondo, una parte de mí creía que aquella historia era real, y ese viejo orfanato era el único lugar que me provocaba un miedo verdadero. Finalmente, Edgar me convenció de ir. Acordamos vernos a las 11 de la noche fuera de mi casa, obviamente a escondidas, pues ni de broma nuestros padres nos dejarían salir a esas horas. Creí que tendría el valor de hacerlo. Pensé que era lo suficientemente valiente para ir a aquel lugar, pero al llegar la hora me acobardé.
Edgar comenzó a tirar piedras a mi ventana, pues ya era la hora acordada y yo no estaba afuera. Pensé en hacerme el dormido y no responder. Al siguiente día simplemente diría que lo olvidé. Eso era mejor que aceptar que estaba asustado. Pero Edgar insistió como por 10 minutos y temiendo que despertara a mis padres, decidí abrir la ventana y contarle la verdad. Al asomarme, lo vi en la banqueta, montado en su bicicleta con el tablero de Ouija bajo el brazo izquierdo y una linterna en su mano derecha. ¡Vámonos! ¡Es hora! Yo me quedé callado unos segundos, pensando en mil excusas, pero al final solo le dije, no voy a ir, ese lugar me da miedo, no me importa si te burlas de mí toda la vida, no quiero ir. Oye, ya lo habíamos acordado, no seas tan cobarde. Yo voy a ir de todas formas, contigo o sin ti. Tú sabrás si decides alcanzarme. Después de decir esto, Edgar comenzó a pedalear y se alejó por la calle rumbo al orfanato. Supuse que estaba alardeando, sabía que yo no lo dejaría ir solo y pensó que haciendo eso iba a hacer que lo siguiera. Pero no lo hice. Volví a mi cama y me quedé dormido. De todas formas, sabía que Edgar simplemente volvería a su casa molesto por mi cobarde acto y que se pasaría toda la semana siguiente molestándome por ello. Pero estaba equivocado. Al amanecer, la madre de Edgar llamó a nuestra puerta. Él no aparecía, no volvió a su casa y nadie sabía dónde estaba. La policía dijo que los niños perdidos suelen volver solos después de unas horas. Decían que probablemente se escapó, pero todos sabíamos que Edgar no era esa clase de chico. Su familia, mi familia y nuestros vecinos lo buscamos por los parques y las calles. Yo estaba seguro de que no lo encontraríamos en esos lugares. Sabía muy bien dónde estaba, pero decidí callar. De lo contrario, nuestros padres se enterarían de que habíamos planeado algo tan irresponsable a sus espaldas. Me aterraba imaginar el castigo que nos pondrían. Eran las 9 de la mañana de un sábado. Imaginé que solo se había quedado dormido en aquel lugar, así que planeé ir a despertarlo y después inventaríamos alguna excusa de dónde se encontraba. Aún estaba asustado por tener que ir solo a aquel sitio, pero de día era mucho más fácil para mí. Además, estaba preocupado por Edgar, así que tomé mi bicicleta y me dirigí al viejo orfanato. Miré a todos lados durante el trayecto con la esperanza de encontrarme con él por el camino y no tener que llegar a aquel horrendo edificio en ruinas. Pero eso nunca pasó, y finalmente, muy a mi pesar, llegué al lugar. Era un edificio de 2 pisos, de unos 300 metros cuadrados, completamente calcinado, con vigas dobladas y grafitis por doquier. El lugar daba muy mala espina aún bajo la luz del sol. No quería ni imaginarme cómo se ve en la oscuridad. Al dar los primeros pasos dentro del orfanato, sentí un terrible escalofrío sobre mi nuca. Imaginé a todos aquellos niños gritando y tratando de escapar del fuego sin éxito. Las paredes eran completamente negras y tenían marcas de rasguños, y el suelo estaba cubierto de escombros y cenizas. Di algunos pasos más, y justo en el medio de la habitación principal, se encontraba perfectamente alineada en el suelo la tabla de Ouija que Edgar y yo compramos. Indudablemente la había utilizado aquella noche, pues el oráculo estaba justo encima de la palabra sí. Me agaché para recoger el tablero, pero antes de que pudiera hacerlo, escuché el sonido más horrible de mi vida. Una respiración forzada, dolorosa, acompañada de gemidos y sibilancias, seguido del sonido de escombros moviéndose en la habitación contigua. Traté de mantener la calma. Incluso llegué a pensar que aquel sonido era solo mi imaginación, pero entonces lo escuché de nuevo. Definitivamente venía de la otra habitación. Pensé en acercarme. Apenas di el primer paso, oí un fuerte sonido de cosas cayendo al suelo. Y otra vez la misma respiración aún más fuerte que antes.
De inmediato salí corriendo. Tomé mi bicicleta y regresé a mi casa tan pálido que mi piel parecía de papel. Lo que sea que estuviera ahí, seguro atrapó a Edgar y trató de atraparme a mí. Cuando llegué a mi casa me encerré en mi habitación y no salí por el resto del día. No pude comer ni dormir. Mi familia no me molestó, pensaron que estaba triste por la desaparición de mi mejor amigo, y en parte era cierto. Lo que ignoraban era que Edgar había sido atacado por una cruel criatura jadeante y asquerosa. Yo aún conservaba la esperanza de que lo encontraran, pero en el fondo era consciente de que mi amigo estaba muerto, y que Alex el pirómano lo había matado. Estuve casi 3 días sin hablar. El miedo de contarlo era muy grande. Estaba seguro que creerían que me estaba volviendo loco. Incluso llegué a pensar que podrían incriminarme y sospechar de mí, pensando que me había inventado todo esto para encubrir el crimen. Así que decidí jamás contárselo a nadie. 4 días después de la desaparición, la policía finalmente encontró a Edgar. Y estaba muerto. La declaración del comandante Sarmiento salió en todos los noticieros y periódicos. Lo encontramos en una de las habitaciones del viejo orfanato. Hallamos también un tablero de Ouija. Creemos que el chico fue ahí para explorar y pasar el rato. Lamentablemente, la estructura del lugar se encontraba severamente deteriorada. Por tanto, una de las vigas colapsó, cayéndole encima al muchacho, junto con una pila de escombros. Las palabras del oficial nos quebraron a todos. Su familia estaba devastada. Pero yo simplemente no podía ni mirarme al espejo. El forense dijo que Edgar no murió al instante, sino que pasó al menos 2 días agonizando bajo los escombros. Estos oprimían su pecho con fuerza, por lo que estaba imposibilitado para gritar. A lo mucho, solo pudo jadear y respirar con dificultad. Y entonces lo entendí. Lo que escuché aquel día no era ningún fantasma, demonio o aparición. No era la respiración de Alex el pirómano, sino los dolorosos jadeos de Edgar tratando de tomar un poco de aire y moviéndose por los escombros para que yo lo escuchara y pudiera ayudarlo. Pero lo único que hice fue salir corriendo. Pasaré el resto de mi vida arrepentido de guardar silencio, porque si tan solo hubiera hablado, si solo hubiera aceptado acompañarlo, tal vez podría haber conseguido ayuda, pero no lo hice. Y ahora debo vivir con esto. Tengo casi 30 años. Ha pasado mucho tiempo desde aquel macabro suceso, y nunca fui capaz de reunir el valor para contarle esto a nadie. Cada noche aún escucho su tortuosa respiración dentro de mi cabeza. Por más que trato de atenuarla con pastillas y alcohol, esta nunca se va, y sé que no lo hará jamás. Pues, ya sea por la culpa o por un castigo divino, sé que estoy condenado a escuchar cada noche cómo mi amigo muere a diario, lentamente, justo al lado de mí, sin que yo pueda hacer algo para ayudarlo. Si disfrutaste de esta historia, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y me dejes tu comentario, porque muy pronto hablaremos sobre las pesadillas de la realidad. En pantalla estás viendo mi Instagram para que me sigas y contactes en caso que quieras, desees o necesites
una consulta privada conmigo. Y en caso que quieras enviarme tus recomendaciones, sugerencias o denuncias, puedas hacerlo a través de esta dirección, donde también puedes contarme tus historias y experiencias personales con el mundo del esoterismo. Muchas gracias, y si todo marcha bien, hasta pronto.